Buenas tardes, queridos poetas del mundo, escritores, niños, todos nerudianos. Aquí saludamos también a Cristina Labat desde París, Francia, que siempre nos adorna estos espacios con su francés. Algunas inquietudes y vivencias de Neruda en francés, de Los ojos y oídos de Tomás Lac, en este capítulo 27. Ya vamos casi terminando, nos queda muy poco. Entonces vamos con el fragmento en francés con Cristina Labat. Bienvenida, Cristina. Adelante. Merci, Alfred. Alors, automne le vent départ. Maria Rose Oliver, perdue dans un avion le 6 avril 1954. Samedi dernier, Pablo a appelé le matin pour nous inviter à déjeuner à Los Guindos et chez Laurita, qui était celle qui parlait, et c'était quelque chose de spécial. Elle a dit non, juste pour que nous parlions. Delia S. s'est occupée de son entreprise à Providence et a accepté d'y aller. Il y avait Maria Rose Oliver, et que peu de jours nous l'avons trouvée à Los Cerrillos lors d'un voyage à Vienne. Maintenant, de retour avec Pepa, la femme espagnole qui prend soin d'elle et la prend dans sa charrette. Il y avait aussi les gros. Vers une glorieuse journée de lumière et de soleil d'automne, la table s'est passée sous la vigne. Et au-dessous, on voyait les grappes de raisin blanc encore un peu vert, trop lourdes de grappes. Il semble qu'avec l'ombre et l'essai des feuilles, elles ne mûrissent pas bien. Cependant, nous avons pu prendre quelques raisins ici et là et c'était très sucré. Maria Rosa me racontait avoir visité la momie trouvée sur la colline El Plomo et elle a souhaité de l'amener à la quinta normale, afin que je puisse la voir. Pablo, après mon arrivée, il m'a appelé à part et m'a dit catégoriquement qu'il allait me montrer quelque chose qui me rendrait muet. Il rentra dans sa chambre et il sortit immédiatement, vêtu d'une veste en fourrure d'alpaga grise, fabriquée à Valparaiso, dans le style d'un chat. Cela ne lui allait pas du tout, parce qu'il en avait fait une ceinture. Dans la conversation à table, je ne me souviens que des cas que Pablo me racontait à propos des fausses frayeurs dans les avions et aux frontières, concernant la visite de Maria Rosa à Buenos Aires. Il s'est avéré que son passeport avait été perdu au départ de l'avion. Il s'est alors vraiment inquiété et l'avion a reculé vers l'aéroport à cause d'elle. Eh bien, au dernier moment, il s'est avéré que le passeport en quittant l'avion. Elle est devenue très inquiète, donc l'avion a reculé jusqu'à l'aéroport à cause de ça. Eh bien, à cause de ça. Le pasaporte était tombé sur le siège y l'avait roulé en arrière. Fuimos a almorzar a Los Guindos, que había sido engalanada como en sus mejores días. Delia llevó flores ayer y todo estaba a punto. En Los Cerrillos, me dijo Pablo, había 9 personas invitadas, pero naturalmente resultaron 14. Fernando, Mimi, Acario, Graciela Mate, que la llevé en el auto al aeropuerto, Ángel, Albertina, Vicente Naranjo y su amiga, el gordo Fuensalida, Delia, Homero Arce, Pablo, Laura, etc. Había langostas y longanizas de Chillán, el día estaba radiante. Pablo acababa de comprar unos muebles de hierro tropicales para la terraza. Estaba terminando la jaula para los tucanes en el bar, con un cristal que le habían logrado sacar a Soria en pago de discos hace tiempo con Rubén. El almuerzo terminó como a las 4 de la tarde y me vine cuando la hormiga empezaba a abrir sus maletas. Pablo había proyectado un almuerzo de amigos, de confianza. Según me dijo, en Los Cerrillos. Esperaba que estuviera Rubén, yo, etc. Había que ver si de la gente que había allí se iban algunos. Cacho Badel, Teruca Hamel, Marta Jara, a nadie se podía dejar de convidar, pero si se iban por su cuenta todo se arreglaba. Se fueron algunos, sin embargo había que llevar a los Naranjo, cuya mujer habla demasiado y acapara la atención diciendo cuánto se le viene a la cabeza. Una mujer graciosa que pretende portarse como una rota. Lo peor es que
es una roca, según Pablo. No cupimos todos en la mesa y hubo que hacer una mesita del pellejo donde me senté con Albertina, el gordo Homero. La única voz que se sentía allí era la de la mujer de naranja. De la hormiga no supimos casi nada. Pablo la había llevado a dar una vuelta por la casa para mostrarle sus últimas adquisiciones. Los pescaditos nuevos, el arreglo de las flores, un gran candelabro de arcilla policromada mexicano que se había agregado a los dos de la chimenea, los ladrillos pintados de colores, etc. Pero la hormiga no ponía demasiada atención, como siempre, y Pablo desistió de ir más lejos, parece. Por la noche comimos en casa de Rubén, porque era su cumpleaños. Había mucha gente, el comedor se había extendido hasta el hall. Pablo mandó a José con un recado para que lo esperaran con Fernando, Mimi y María Rosa Oliver, que había llegado en el mismo avión que la hormiga y estaba de paso por Santiago. Hubo que resignarse y hacerle un sitio. Al final de la comida llegó todavía el gordo con Amantina Ruiz y Chabel. En el pie de página dice que cuando Pablo hablaba de Isla Negra, de lo que había hecho allí y allá, le tengo todo arreglado, usted no sabe el camino, las plantas, la hormiga escuchaba apenas. Sin embargo, es admirable como aparece de sonriente, amable, gentil, segura de sí de todos modos. Otoño frente al parque. María Rosa Oliver perdida en un avión, 6 de abril de 1954. El sábado pasado llamó Pablo por la mañana para invitarnos a almorzar a Los Guindos. Le dije a Laurita, que fue quien habló, si se trataba de algo especial, y me dijo que no, solamente para que conversáramos. Delia S. atendía su negocio en Providencia y aceptó ir. Estaba María Rosa Oliver, que no hacía muchos días que la encontramos en Los Cerrillos en viaje a Viena, ahora de regreso con Pep, la española que la cuida y la lleva en su carrito. Estaba el gordo también. Hacía un día glorioso de luz y sol otoñal. La mesa se puso debajo del vagón y arriba se veían los racimos de uvas blancas, un poco verde todavía, demasiado cargado de racimos. Esto parece que con la sombra y el exceso de hojas no pueden madurar bien. Sin embargo, podíamos pellizcar granos aquí y allá y estaban muy dulces. María Rosa me habló de visitar la momia encontrada en el Cerro El Plomo y quedé de llevarla a la quinta normal para que la viera. Pablo, luego de llegar yo, me llamó aparte y en forma enfática me dijo que me iba a mostrar algo que me dejaría leerlo. Entró a su dormitorio y salió al punto con un chaquetón gris de pelo de alpaca hecho en Valparaíso, a lo patrón de Chartres. No le quedaba del todo bien porque le hicieron acinturado. De la conversación en la mesa recuerdo solamente los casos que contó Pablo sobre falsos asuntos en aviones y fronteras, a propósito de la pasada de María Rosa por Buenos Aires, donde resultó que se había extraviado su pasaporte al partir el avión. Ella se preocupó mucho entonces, y el avión retrocedió hasta el aeropuerto por causa de esto, pues en el último momento resultó que el pasaporte se había caído en el asiento y había rodado hacia atrás. Manuel Bianchi lo salva en Londres, con 2 ramos de flores perdidos en la estación de término de Roma. Pablo leyó algunos casos suyos cuando iba a Europa y llegó a Londres a las 12 de la mañana. Llovía espantosamente y de pronto oyó su nombre que le gritaban en la cabina. Dio un salto y dijo: «Hasta aquí llegué, me dejarán detenido». Era Manuel Bianchi, que lo venía a esperar solamente. Pero en Nápoles le sucedió lo contrario. Estaban durmiendo por la mañana y les golpearon el dormitorio como a las 6. Medio dormidos decían él y la hormiga: «Sí, sí, ya vamos», creyendo que era la criada que los despertaba para el viaje a Capri, y era la policía. Se habló de nuevo de la salida de la estación de Roma, donde 500 personas se peleaban con la policía que los llevaba. Se daban patadas con ella, mientras Pablo y Hormiga, con 2 ramos de flores en las manos, medio turdidos, iban de un lado a otro,
llevados por esa manejada de gente. Parece que llamaron hasta a los bomberos. Pablo decía que el jefe de policía del destacamento que lo llevaba quería hablar con él y trataba de acercarse, pero inútilmente, porque la gente lo tironeaba, se interponía de por medio y se lo llevaba lejos de nuevo. El hombre quería ofrecerle una transacción en un local privado, pero era imposible. Hormiga contaba que en París se encontró últimamente con una persona que había estado allí. Qué aburridas son las conferencias literarias. Hasta los poetas se enojan. Santiago, 29 de abril de 1954. El lunes 12. Pablo estaba sin auto y me llamó para que lo fuera a buscar esa tarde a Los Guindos. Por la noche, 7 p.m., daba su primera conferencia en la Casa de la Cultura en Ñuñoa. Había tenido un pequeño incidente con Ángel a propósito de estas conferencias. Después de estar programada, Pablo se había arrepentido de darlas, por pereza, simplemente. No se sabía qué público asistiría allí, además. Entonces Ángel se disgustó muchísimo. Parece que una mañana llegó a Lynch y quiso establecer lo que realmente sucedía. Y Pablo mandó a decir que no estaba en casa. No hallaba cómo liberarse del asunto. Ángel, sospechando algo, se fue jurando que no pondría más los pies en aquella casa. Cuando Pablo se dio cuenta de su estado de enojo, corrió a dar las conferencias tratando de excusarse de mil maneras. Pues fui a buscarlo a Ñuñoa. Me esperaba en la puerta. Iban a ser las 6 de la tarde. Nos vimos por Providencia hasta la casa de Rosario. Vinimos. Traíamos a Ricardo, el nuevo chofer que debía ir a ver el auto, Austin, que había quedado en pana esa mañana y lo estaban arreglando en la avenida Santa María, cerca de mi casa. Se bajó Ricardo y dijo que la señora no estaba en su departamento. Lo dejamos en el puente del Arzobispo y seguimos hacia Andrés Bello. Seguramente se encontraría en la construcción al pie del San Cristóbal. Nos bajamos. Unos hombres estaban merendando en el rancho de abajo, por cuyo frente pasaba el sendero improvisado de tablas que llevaba a la otra. Una mujer freía papas. Recuerdo que eran unas grandes papas cortadas de todo tamaño del tubérculo, que me llamaron la atención. La casa está ya muy terminada y solo faltan los revestimientos exteriores. Subimos al primer piso donde está el hall. Me hizo notar de nuevo el torrente que pasa rozando los cimientos de atrás. Al bajar me pidió que lo llevara a Providencia otra vez. Rosario se acababa de venir seguramente y no la habíamos encontrado por el camino. Le sucedía algo ese día. Su perro, que estaba en poder de su hermana en la cisterna, había sido atropellado y debía estar desesperado. Bajamos juntos a Providencia. Cuando me vio Rosario, después de los besos de costumbre, le dijo: «Usted me ha dejado sola, me cansé de esperarlo. Ahora, gracias a Tomás, voy a sujetar la fiera, eso lo defiende». Pablo le preguntó por su perro y no sabía nada. Rosario le dijo que se alegraba mucho que hubiese venido. Pablo le contó que habíamos ido a buscarla donde la Chascona, que es el nombre que le dan a la construcción, un lenguaje mestizo un poco jocoso, la palabra criolla, mexicanas y chilena. Con ella, que el presupuesto de la luz eléctrica iba a subir, no se sabía cuánto, por no haberlo pagado a tiempo. Había vencido el plazo para este costo y la inflación no responde sino por unos días de los cálculos hechos. Pablo habló de su conferencia y lo que costaba darlas. No tenía ningún entusiasmo, solo para que no se enojara Ángel. Rosario se quejó amargamente de que tuviera que irse a esa conferencia. Tomaron un trago, un vino añejo que parecía Jerez. A las 7:15 nos fuimos a buscar a Delia a su tienda de Providencia y llegamos a la hora justa de la Casa de la Cultura. Llegó su conferencia sin gran entusiasmo. De allí nos fuimos con Rubén y Delia a Los Guindos. Al principio, Pablo había pensado volver donde Rosario, pero lo cual insistió que la hormiga se fuese en Austin, pero no cabían allí todos los que iban. La Laura, Homero, Hormiguita y alguien más, y debió venirse con nosotros. Entonces el rumbo del auto cambió hacia Los Guindos. Pasamos a buscar chicha a la Plaza Egaña, a una botillería grande que hay allí. Los crisoles del Partido Comunista, según Robin Jiménez.
El miércoles 14 de mayo conocimos en mi casa con Rubén Jiménez y su mujer, Pablo y Hormiga, pasamos las películas tomadas de los chinos en la liga y lo único divertido fue una chacota que le hacía Rubén sobre los pistoles del Partido Comunista. Decía, burlándose, que él no entendía muy bien las cosas del Partido Comunista, o por lo menos no las recomendaciones que le hacían ellos. Primero, decía, me presentan a la gente como unos verdaderos pistoles, y yo, claro, los saludo con toda la intención, puesto que es gente tan recomendable. Pero lo malo es que un día cualquiera resulta que esos crisoles son unos bandidos sinvergüenzas, etc. Y la hormiga me prohíbe que los salude. ¿Cómo es esto? Pablo se ríe de buena gana oyendo todo. Al ver los apuros de la hormiga por sus explicaciones, cuando Rubén aludió a Miguel Concha y el gordo Devia, intentó, sin embargo, una explicación un poco vaga del asunto. Dijo que Concha hacía mucho tiempo que tenía deudas, el partido lo había defendido hasta el último a ver si cambiaba, y sobre Devia, que era un viejo revolucionario víctima de Reynoso, el cual lo había querido utilizar para su fin, etc. Cuentos de Cotapos, uno de Neruda sobre Picasso. El domingo 25 llamó la Meche por teléfono desde Los Vientos para decirnos si la podíamos ir a buscar en auto después de comida. No sé qué le había pasado a la camioneta en que andaban, y si nosotros dábamos una vuelta por allá, tal vez los podríamos traer. Habíamos pasado todo el día en casa con un día tan feo, frío y nublado, y no nos animábamos a salir. Pablo había dado su segunda conferencia esa mañana en Ñuñoa y se nos había olvidado. Estaban allá Acario Cotapos, Ángela, Albertina, Rubén, Leontina, Manuel Solimano, La Meche, Bolodia y Raquel. Había una chica conocida, nada de buena. Cotapos estaba contando ante la atención general uno de sus cuentos de París, cuando se quedó encerrado en un teatro con ruidos, etc. De las cosas que se hablaron allí, escuché con particular interés un cuento de Pablo referente a Picasso. Decía que, estando en un pueblito francés entre Cannes y Vallorue, había encontrado un libro pornográfico español en que salían las cosas más groseras que pudiera uno imaginar, y lo compró por curiosidad, leyéndoselo luego a Picasso, el cual se entusiasmó con él. Pablo, viendo esto, se lo obsequió de buena gana, gozando por la manera ufana en que se lo guardaba para leer. Unos días después, sin embargo, al encontrarlo de nuevo, ya estaba decepcionado. Cuando lo lees tú, le dijo, me parece muy divertido. Más a bientôt. ¿Toi? Cuando lo leo yo, cuando veo sus letras en la página, lo hallo tan sonso como leer ce soir. Buscando la lámpara diamante, el 27 de mayo de 1954. El sábado 22 me llamó Álvaro Jara por teléfono para que nos juntáramos en el museo, a fin de recapitular las actividades culturales del Centro Chileno Húngaro durante 1953 y hasta el presente, y a fin de leer el informe que me correspondía como secretario del Comité de Relaciones Culturales. Estuvimos en eso durante un rato, y copuchando de otras cosas. De pronto me contó que el día anterior, saliendo del Teatro Municipal, iban a comer no sé dónde, cuando por la calle MacIver vio a Pablo que iba caminando con una mujer gorda muy pescada del brazo. Sarita, su mujer, empezó entonces a gritos, Pablo, Pablo. Entiendo que Álvaro y Sarita iban con otras personas. Creo que Chela Álvarez y alguien más. A lo cual Álvaro reaccionó rápidamente y la hizo callar, diciéndole que no fuera indiscreta y lo dejara tranquilo seguir su camino. Todo esto me lo dijo muerto de risa, sin ningún comentario y aparentemente sin saber nada más del caso, ni tener ánimo alguno de chismografía. Terminando nuestro trabajo que yo debía leer, y leí esa noche en casa de David Perelman, en el Antonio Varas, Álvaro se iba del museo y estábamos en la puerta cuando veo que viene subiendo la cala Pablo, al fondo de la terraza de Jockey, y gran abrigo de piel de camello. Al divisarnos de lejos nos saludó con la mano y retrocedió al punto,
comprendiendo yo que venía acompañado de Rosario, que seguramente lo seguía de cerca. Se demoró un momento en reaparecer y conversó un momento con nosotros, para evitar dificultades. De alguna manera corté la conversación en la puerta y lo hice entrar para impulsar la salida definitiva de Álvaro. Efectivamente, Pablo corroboró que venía con Rosario, andaba detrás de la lámpara diamante de la sala peruana para que le copiara un lamparero. Era para la casa de Rosario. Le dije que prefería que no lo sacara de su sitio porque podía destruirse, que yo creía mejor copiarla allí mismo tomándole las plantillas y dimensiones. Aceptó finalmente mi sugestión. En varias oportunidades me preguntó si yo tenía otra lámpara igual a esa que él había traído de México. En verdad recordaba algo de lo que me decía referente a la existencia de otra lámpara, pero sin nada preciso acerca de él. Puede ser que incluso la haya visto. Pablo, sin embargo, no se quedó tranquilo y varias veces me preguntó si no estaría por ahí esa otra lámpara. Riendo le dije que no insistiera porque en realidad no estaba en el museo. Pablo tiene la característica de buscar como un sonámbulo ciertas cosas en las partes más inverosímiles a todas luces sin razón alguna, y lo más divertido es que a veces las encuentra. Me ha ocurrido presenciar algo parecido andando juntos, buscando libros a rochebaches o tréboles de 4 hojas que parecen no se hallan. No han de hallar de ningún modo y de improviso verlos aparecer por una casualidad. Le conté esto a Rosario y Pablo relató un caso que le había ocurrido en el pueblito mexicano, cerca de la capital. No recordaba si era Tacubaya o algo por el estilo, donde había preguntado por libros. Se vendían libros viejos, esperando encontrar algo especial relacionado con impresiones coloniales. Iba con Enrique de los Ríos y éste estaba convencido que perdería el tiempo en las búsquedas, que iba a haber libros allí, pues sin embargo, de pronto se le ocurrió entrar en la herrería, en un patio, a averiguar si había libros, y allí detrás del taller encontró precisamente una gran estantería de libros, todos empastados en peregrino que nadie se hubiera esperado. No valían gran cosa, me dijo Pablo. Impresos eclesiásticos, pero fíjese usted, aparecieron esos libros. Cuando se iba del museo, volvió a despedirse de la torre y luego me contó que en una última tentativa le había dicho que le sacara la otra lámpara, que era de él. La torre no le entendió qué quería decir. No había otra lámpara. Me falló mi último golpe, dijo Pablo riendo. Me pidió todavía que le sacaran unas matas de una planta coriácea, especie de ágave, que hay al lado del sismológico, y que a la tarde las mandaría a buscar. Están desde la semana pasada en el baño y aún no las manda a retirar. Deben ser para la casa de Rosario también. Esta andaba con un abrigo de piel nada de fino, al parecer, que le hacía parecer más gordo, de un color castor. El día estaba nublado, con vagos rayos de luz que daban vueltas por la atmósfera y a veces casi dejaban pasar el sol. El cerro estaba aún otoñal. Aún quedan hojas amarillas pegadas en los arbolillos de los caminos, pero ya muy pocas, las justas para dar un colorcito desteñido a las brumosas avenidas. Margarita, esa mujer de lindo cuerpo y esa risa provocativa. ¡Oh, qué increíble! El 14 de junio de 1954. Hace días ya, la semana pasada creo, yendo a almorzar a los Guindos con Pablo, un día que estaba allí Roberto Parada, María Manuenda, Carlos Contreras, Sergio Insunza y Aidita Figueroa. Un viaje inesperado, pues Pablo nos lo propuso a última hora. Nos fuimos conversando de Margarita de nuevo. Salió a relucir su asunto con el negro de Pestre en el Brasil, a que ya he hecho alusión, pero esta vez con algunos agregados que cambian todo el asunto. Pablo cree que es una mujer no definida sexualmente y está en el filo de un vaivén que parece irse inclinando día por día hacia amores irregulares de su mismo sexo. En el viaje a Goianía conversaron sobre esto con Baltasar Castro, a través de algunas experiencias personales. Baltasar me decía, expuso Pablo, que a él también lo ha provocado. Tiene la manía de ofrecerse a los hombres para luego, a la menor insinuación,
salirle contando todo el mundo que han tratado de acostarse con ella, etc. Una mujer tan bien dotada, usted comprende, con un cuerpo espléndido y esa risa y ese pelo, que le hace monerías a este y al otro. Por fuerza, tiene que recibir proposiciones. En Brasil con Baltasar tuvimos una conversación con ella sobre estas cosas, y cuando le tocamos el punto, de pronto saltó: viera usted, como si le hubiera puesto el dedo en la llaga. Cuando yo le dije que tuviera cuidado con comprometerse en forma anormal en sus relaciones, siempre habla de que está enamorada de un hombre que nunca está presente o nadie conoce. Pero como yo le dijera por qué no se casaba, me contestó que no estaba dispuesta a servir de balde de inmundicias a ningún hombre, que le parece es una lástima. El curso de esta conversación, contó Pablo en Goiânia, se le había metido en la pieza una vez que él estaba solo, y mirándolo intensamente le había dicho: Pablo, yo te amo. Tú no sabes cómo yo te amo. Y le había dado un tremendo beso en la boca hasta dejarlo sin respiración, alarmado con el giro de la visita y conociéndola como la conocía, cuenta Pablo, que salió huyendo como pudo de aquella situación, temeroso de aparecer luego acusado de querer ultrajar. El cincuentenario de Neruda, ataque de los jóvenes católicos, 21 de julio de 1954. Los festejos del cincuentenario de Pablo empezaron el lunes de la semana pasada con un viento feroz en contra. El Departamento de Estado se ha empleado a fondo para controvertir, desprestigiar y echar a perder el programa. Cada delegado extranjero visitante ha sido objeto de toda clase de vejámenes en la aduana de la policía política. El número más importante era el dato en el municipal, que fue negado por la Comisión de Regidores hacia una exposición de pintura programada para el día martes en el Museo de Bellas Artes, que tampoco pudo realizarse debido a la negativa de Vargas Rosas para conceder el local a última hora, en circunstancia que los programas estaban impresos y la sala concedida primitivamente. El terror del pobre Vargas a perder el empleo lo hizo cometer esta acción. El acto del municipal para el domingo se transformó, pues, en un cóctel en Lynch. El lunes, como compensación, se hizo un acto público en el Salón de Honor de la Universidad y a continuación se inauguró la exposición bibliográfica de Neruda en la sala de exposiciones de la librería universitaria. En ese momento, con afán provocativo, manifiesto de los jóvenes católicos marxistas recientemente aparecidos en las calles con el pretexto de atacar el delegado yugoslavio por la prisión del obispo Stipinac. Llegaron hasta las puertas de la librería gritando horrores. Como en la Alemania nazi contra Pablo. Un momento más y aquellos cretinos irresponsables enviados por los curas y sus oligárquicos papas iban a arrasar por la exposición entera. Pudo suceder. Me cuentan que estuvieron los grupos con estandartes y motes religiosos como los criterios mexicanos, esperando en la Alameda hasta que salió el sol del Salón de Honor para arremeter gritando: ¿quién los orienta? ¿Qué pretenden? Gritaban: traidores. Chile, sí. Rusia, no. ¡Viva Cristo Rey! El regreso de Delia del carril a los guindos. Hoy llegó Hormiguita,